Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este video número 10 de la materia Algoritmos y Programación 2. En este caso vamos a continuar con los tipos de datos abstractos y vamos a pasar a ver un nuevo tipo de dato abstracto que se denomina árbol. Y en este video lo que vamos a hacer es una primera parte de este tipo de dato árbol. En el siguiente video lo vamos a concluir con un programa completo en Pascal. Lo que vamos a hacer ahora, aquí, es dar una definición conceptual sobre este tipo de dato abstracto que es bastante importante en informática y sobre todo en programación. Como les decía, en las ciencias de la computación, en informática en particular, un árbol es un tipo de dato abstracto que es ampliamente usado y que imita la estructura jerárquica de un árbol, así como lo entendemos, con un valor en la raíz y subárboles con un nodo padre representado por un conjunto de nodos enlazados. A diferencia del tipo de datos que vimos anteriormente, como las pilas y las colas y las listas, que son lineales, en este caso, los tipos de datos árbol van a tener otra estructura diferente. Vamos a ver cómo es. Observen este tipo de dato árbol, cómo sería representado gráficamente para que lo entendieran. Fíjense, este sería lo que llamaríamos comúnmente un árbol muy simple sin ordenar. En particular, este es un árbol binario, vamos a ver luego a qué nos referimos con esto, en donde en este diagrama el nodo que tiene, por ejemplo, la etiqueta número 7 tiene dos nodos, así se llaman cada uno de sus componentes, que son el nodo 2 y el nodo 6. Y este nodo 7 tiene un padre, es decir, un predecesor, que es el nodo 2. Digamos, al elemento que no tiene padre se denomina raíz del árbol. Todos los demás tienen su raíz, una única raíz. Entonces, la raíz de un árbol es aquel elemento que no tiene un padre. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos para que lo entendamos. Sobre todo, al entenderlo gráficamente, lo vamos a entender en su programación. Entonces, una estructura de datos árbol se la puede definir de forma recursiva. Este es un elemento que vamos a ver más adelante en el próximo video, pero lo vamos a definir en programación de forma recursiva como una colección de nodos, así lo entendemos como vimos los tipos de datos abstractos anteriormente, como las listas, las colas, las pilas, como una colección de nodos a partir de un nodo inicial que se denomina nodo raíz, donde cada uno de estos nodos va a tener una estructura de datos con un valor determinado. Y luego tienen otros elementos que vamos a ver cómo que se llaman, pero tienen un valor determinado. Siempre los valores son homogéneos, es decir, son todos del mismo tipo, también hay que tenerlo en cuenta. Junto con una lista de referencias de nodos que serían los hijos, a los cuales hace referencia. Eh, Ninguna referencia en general está duplicada, ni que tiene ningún nodo que apunta a la raíz, ¿está? Son todos descendientes de la raíz. Fíjense que las flechas descienden del nodo raíz, en este caso es el nodo número 2. Vamos a ir viendo paso por paso qué es un árbol y qué no es un árbol. Entonces, las características fundamentales que vamos a ver, vamos a repetir un poco más adelante, es que cada elemento de un árbol se relaciona con ninguno, con cero o más elementos a quienes se llaman hijos. Si el árbol no está vacío, hay un único elemento al cual se llama raíz y que no tiene padre. Recuerden siempre, la raíz de un árbol no tiene padre, es decir, no tiene un predecesor, no es hijo de ningún otro. Y todo elemento del árbol posee un único padre y es un descendiente, es decir, hijo del hijo del hijo, etcétera, 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 de la raíz. Son todos descendientes de la raíz. Esas son las características fundamentales que vamos a volver a repetir y ampliar un poquito más adelante. Veamos esto gráficamente. Acá tendremos, por ejemplo, el nodo raíz, que se llama nodo de nivel 0. En este caso estamos en el nodo inicial.
Luego tenemos de esta raíz que descienden otro nodo y otro nodo. Aquel nodo que no tiene descendientes se los denomina hoja. Y en este caso estos tres son nodos de nivel 1. Fíjense que están alineados, están en la misma línea y los vamos a entender gráficamente por eso. Este segundo nodo tiene un descendiente, el cual no tiene descendientes, por eso se lo llama hoja. Vuelvo a repetir, aquellos nodos que no tengan descendientes se los denominan hojas. En este caso, para este nodo, desciende un nodo. Entonces, estos dos son nodos de nivel 2. Observen que están linealmente en la misma posición. Y de este último nodo descienden dos nodos. Uno que es una hoja, es decir, que no desciende nadie, y el otro que es otra hoja que tampoco desciende nadie. Estos últimos dos son nodos de nivel 3. Fíjense que podemos referirnos, acá hay un círculo, que puedo decir que esto es un subárbol del árbol completo. Acá tengo otra línea punteada en rojo, donde podemos decir que esto también es un subárbol de este árbol en general. Acá hay unas líneas que están más remarcadas, que indican el camino que sigue, el camino, así se llama, que sigue que se sigue para encontrar una hoja determinada o un nodo determinado desde la raíz hasta donde quiero. Entonces, esto que está en azul lo identifica es el camino desde la raíz a un nodo del árbol. En este caso, esas serían las flechas que indican por dónde debo pasar, por qué nodo se debe pasar hasta llegar al nodo deseado. Bien, hasta acá gráficamente para que lo vayan comprendiendo qué es lo que significa el árbol. Vamos a ver ahora los subtipos, o cómo se definirían, cómo se dividirían, cómo se clasificarían los árboles. Cuando cada nodo tiene como máximo dos hijos, se denominan árboles binarios. Observen que tengo una raíz que tiene una hoja y tiene un nodo, de cual rescinde otro nodo, y en este hay dos nodos más que son hojas en este caso porque no tienen descendientes. Esto es un árbol binario. ¿Por qué? Porque cada hoja tiene al menos dos árboles. Nos vamos a centrar en este tipo de árboles binarios para realizar nuestros programas. Entonces, cuando un árbol tiene al menos dos, cada nodo tiene al menos dos hijos, en ese caso lo llamamos árboles binarios. Cuando cada nodo tiene como máximo tres hijos, se denominan árboles ternarios. En este caso tenemos una raíz con tres nodos, uno de los cuales es una hoja porque no tiene descendientes. Este también sería una hoja porque no tiene descendientes. Este nodo desciende este otro nodo y de ese nodo descienden dos más. Entonces, este es un árbol ternario porque tiene en este caso hasta tres hijos como máximo. Puede tener menos, puede tener 0, puede tener 1 o puede tener 2 o 3 como máximo. En ese caso son árboles ternarios. Cuando cada nodo tiene n hijos, es decir, más de 3, se los llaman árboles n-arios. Así se los define. Entonces tenemos árboles binarios como máximo 2 hijos, árboles ternarios como máximo 3 hijos en cualquiera de su estructura, cualquiera de sus lados, y árboles n-arios cuando cada nodo tiene más de 3 hijos. Perdón. Entonces, vayamos a unas características también generales. Entonces, los árboles, como les dije antes, constituyen una estructura de datos homogéneos. ¿Homogéneos qué quiere decir? Que guardan datos todos del mismo tipo. No pueden variar. Si guardan enteros, son enteros. Si guardan caracteres, son caracteres. Si guardan cadenas de caracteres, son así. O si son numéricos, guardan o enteros o enteros con decimales o lo que fuera. También es una estructura de datos dinámica porque se puede ir desarrollando a medida que se está corriendo el programa. Se pueden ir creando nuevos nodos, por lo tanto van a usar la memoria dinámica, es decir, por eso son tipos de datos abstractos. Es una estructura que no es lineal, a diferencia de las listas, de las colas y de las pilas, ya que cada nodo puede tener
0, 1 o más sucesores. En los casos de las listas tenía un sucesor, recuerden, pero o ninguno, 0 o 1. Pero en este caso puede tener 0, 1 o más sucesores. Y fundamentalmente un árbol es una estructura de datos jerárquica, es decir, hay una jerarquía de preponderancia, de importancia, siempre comenzando desde un nodo raíz, que ese nodo no tiene padre, todos los demás tienen padre. ¿Bien? Entonces, un árbol es una estructura de datos compuesta de nodos, vértices serían las líneas, y aristas, que serían las flechas, que es acíclica, ¿eh? Que no tiene ciclos, no se repite. Vamos a ver ahora unas también imágenes gráficas para que lo vean. Un árbol que no tiene ningún nodo se llama árbol vacío o nulo, no tiene nada. Un árbol que no está vacío consta de un nodo raíz y potencialmente muchos niveles de nodos adicionales que forman una jerarquía. Es decir, mi árbol, sobre todo para el diseño de diferentes, no sé, redes de computadoras, bases de datos, juegos en diferentes niveles, es muy utilizado también este tipo de estructura de datos. Entonces, un árbol que no está vacío consta de un nodo raíz siempre y potencialmente muchos niveles de nodos adicionales que forman una jerarquía. Vamos a ver algunas imágenes para ver qué no es un árbol gráficamente para que lo entiendan. Bueno, si vamos a ver, acá tenemos, cada lista es trivialmente un árbol. Trivialmente quiere decir sencillamente un árbol, porque de hecho, una lista de las que vimos en los videos anteriores, una pila o una cola, son un árbol, porque es una estructura lineal, ¿está? Es lineal. Por lo tanto, trivialmente se puede decir que es un árbol, sencillamente puede decir que es un árbol, se asume como un árbol, pero es un árbol muy simple. Ahora veamos. Supongamos que tenemos esta imagen donde tenemos un solo nodo A que se refiere a sí mismo. Esto no es un árbol, porque en el ciclo que va desde A hasta A es la raíz, pero también A, que es la raíz, también tiene un padre. Y no puede ser que se refiera a sí mismo. ¿Cuál es el padre de A? No puede ser el mismo A. Por lo tanto, esta imagen no constituye un árbol. Observemos esta otra imagen. Miren ustedes, tenemos A apuntando a B y D apuntando a B. Si observamos este ciclo que va de C a D, de E a D y de D a B, observamos que B tiene más de un padre, y eso es imposible. En este caso es imposible, porque acá en teoría A sería la raíz. Entonces, si B tiene dos padres, esto no constituye un árbol, porque B es un nodo hijo de A, por lo tanto no puede tener dos padres. Esto no es un árbol, ¿está? Recuerden, en un árbol, cada nodo tiene un solo árbol menos la raíz, que la raíz no tiene padre. Observemos esta otra imagen. Si se fijan ustedes, al nodo 4 le llegan dos flechas, una de 2 y otra de 3. Por lo tanto, 4 tiene más de un padre, y en este caso no puede ser esto un árbol. ¿Está claro? Porque acá la raíz teóricamente sería 1, y 4 está teniendo dos padres. Por lo tanto, esta imagen no constituye, en este gráfico, no constituye un árbol. Miremos esta otra. Esto tampoco es un árbol. Fíjense que está dividido en dos partes. A y B, y luego C que va a D y D que va a E. Es decir, hay dos partes que están sin conectar. El ciclo AB, el ciclo CDE. Esto existe más de una raíz en este caso. Acá en esta parte sería A y en esta parte sería C. Por lo tanto, esto tampoco es un árbol. Hay que tener en cuenta lo que es un árbol y lo que no es un árbol. Vamos a ver un poco la terminología que vamos a usar cuando hablamos de árboles. Dijimos que un árbol es una colección de elementos llamados nodos. Uno de los elementos siempre es la raíz.
Perdón que lo repita, pero tiene que quedar en claro. Uno de los nodos debe ser la raíz. Existe una relación de parentesco, por la cual cada nodo tiene uno y solo un padre, salvo la raíz que no la tiene. El nodo es el concepto análogo o parecido, o digamos, que sería lo mismo que el de posición en una lista. Es decir, un objeto abstracto que representa una posición en el mismo, que no está directamente relacionada con el elemento o la etiqueta del nodo, o como se llama el nodo, o lo que guarda adentro. Vamos a ver ahora unas palabras que vamos a usar, que vamos a determinar cuando estamos hablando de los tipos de árbol, de tipos de datos abstractos árboles. Vamos a usar la palabra raíz, que constituye el nodo superior de un árbol. La palabra hijo, que es un nodo conectado directamente con otro cuando se aleja de la raíz. Padre es la noción inversa de hijo. Hermanos, un conjunto de nodos con el mismo padre. ¿Tá? Esos son hermanos. Descendiente es un nodo accesible por descenso repetido de padre a hijo. Ascendiente, es decir, que va para arriba, es un nodo accesible por acceso repetido del hijo al padre. Mientras descendiente va de abajo, de arriba hacia abajo, el ascendiente va de abajo hacia arriba. Hoja es llamado menos comúnmente nodo externo, que es un nodo que no tiene hijos, eso es una hoja. Un nodo interno es un nodo con al menos un hijo. La palabra grado está reservada al número de subárboles de un nodo, de un nodo. Brazo es la conexión entre un nodo y otro. Camino, una secuencia de nodos y brazos conectados con un nodo descendiente. Nivel es el nivel de un nodo que se define por uno o más el número de conexiones entre el nodo y la raíz. La altura del nodo, de un nodo en particular, que es la altura de un nodo, es el número de aristas en el camino más largo entre ese nodo y una hoja, la altura de un nodo. La altura del árbol es la altura de un árbol, es la altura del nodo raíz, es un nodo raíz. La profundidad se refiere al número de aristas desde la raíz del árbol hasta un nodo determinado. Esa sería la profundidad. Esos serían los términos empleados matemáticamente en los conceptos de árboles. Nosotros nos vamos a centrar en palabras comunes como raíz, hijo, padre, hermanos, hoja, descendiente, camino. Esas son las palabras que vamos a usar comúnmente. Entonces, hemos dicho que los árboles son estructuras de datos recursivas. Para nosotros, algorítmicamente, vamos a definirlos en nuestros programas, estas estructuras de datos, árboles, recursivamente, que son muchísimo más generales que una lista y son apropiados para todo tipo de aplicaciones que van a involucrar algún tipo de jerarquía, importancia, tales como pueden llegar a ser los miembros de una familia, si armamos un árbol genealógico, por ejemplo, o los trabajadores de una organización para hacer un organigrama, o de ramificación como los árboles de juegos, con sus diferentes caminos para pasar los niveles, o de clasificación y también de búsqueda. Y para que tengan en cuenta, vamos a ver cómo es la definición recursiva de árbol, que no es tan difícil para que lo entendamos. Tengamos en cuenta que un árbol es o vacío o consiste en un nodo que contiene datos y punteros hacia otros árboles. En este caso, en esta primera imagen, lo que estamos viendo es un árbol que está vacío. Este va apunta a nada. Está apuntando a nada. Entonces está en la definición, dice, un árbol es o es vacío o consiste en un nodo que contiene datos y punteros, que nosotros lo que vamos a ver son punteros, que apuntan hacia otros árboles. Veamos esta imagen que viene acá. Entonces, en este caso sería cuando es vacío. Y cuando no es vacío tenemos el dato
Y tenemos, si se fijan bien, a dónde va a apuntar hacia otras ramas, hacia otros herederos, hacia otros hijos, ya sea de un costado como de otro. ¿Mm? De un lado izquierdo o de un lado el derecho. Observemos el siguiente diagrama, así lo entendemos. Acá tenemos en teoría un nodo raíz con un dato y tenemos un puntero que va a apuntar a su hijo izquierdo, a la posición del hijo izquierdo, y otro que va a apuntar a la posición del hijo derecho. Para el caso del hijo derecho tenemos el dato y también sucesivamente el puntero que va a apuntar hacia el hijo izquierdo y el puntero que va a apuntar hacia la posición del hijo derecho. Por el otro lado tenemos el otro nodo que va a apuntar que tiene el dato y que apunta al hijo izquierdo como sucesor, y en este caso, si no hay más elementos, directamente no apunta a nada. Y ahí concluiría. En este caso tenemos que cada nodo va a estar compuesto por un dato y por dos punteros. Uno que va a apuntar hacia el ojo, en este caso porque son árboles binarios, eh, al puntero izquierdo, como para, se van a complicar cuando los árboles ya no sean binarios, que sean o ternarios o enearios. Pero como nos vamos a manejar con árboles binarios, nosotros vamos a tener, todos nuestros nodos van a estar compuestos por el dato, donde está el dato, y por dos punteros, uno que va a apuntar al hijo izquierdo y el otro a la posición del hijo derecho. Entonces, como les decía, vamos a tratar árboles binarios, que son árboles en los que cada nodo tiene a lo sumo dos descendientes, siempre menos el nodo raíz que no tiene padre. Recuerden, todos los demás pueden tener o 0, o 1, o hasta 2 descendientes. Eso es un árbol binario. Acá tenemos en pantalla este árbol binario gráficamente que tiene sus raíces A, tiene dos hijos, uno B, otro C. En el caso de B, va a tener como hijos a D y a E. En el caso de C, va a tener como hijos a F y a G. Y G va a tener como hijo a H. Eso es un árbol binario. Si miramos bien en esta figura, entonces tenemos, como les decía, el nodo A sería el nodo raíz, mientras que los nodos D, E, F y H son hojas porque no tienen descendientes. D, E, F y H son hojas porque no tienen descendientes. Por otra parte, los hijos de la raíz que es A, B y C, acuérdense bien, ambos tienen sucesores, descendientes, que son, en el caso de B, D y E, y en el caso de C, F y G. Observen que, por ejemplo, el padre de G es C, el padre de D es B, ¿está? Y el padre de H es G, para que quede claro qué cosa es eh, cada uno de los nodos como están compuestos. Acá tenemos el nivel 0, el nivel 1, que sería B y C, el nivel 2, D, E, F y G, y el nivel 3 compuesto simplemente por la hoja H. ¿Cómo hacemos en Pascal para definir el tipo de dato árbol binario? Es bastante sencillo, donde vamos a tener cada nodo del árbol va a tener, como les dije antes, dos punteros, en lugar de uno, como veníamos haciéndolo en las listas, las pilas y las colas. Acá vamos a tener dos punteros. Fíjense, siempre vamos a tener el elemento, el dato que vamos a guardar del tipo que fuera. Recuerden que son homogéneos, todos tienen que ser del mismo tipo. En este caso, como ejemplo, le puse como tipo de dato char, pero puede ser entero, string, real, o lo que fuera, el tipo de dato que corresponda. Luego, lo que se define es el tipo de árbol, es el tipo de dato árbol, que va a ser de este tipo, de puntero nodo árbol, y por supuesto el registro para este, que va a tener, como les decía,
la hoja, lo que sería el lado izquierdo, y el lado derecho, que va a ser de tipo puntero, y el contenido que va a ser del tipo definido anteriormente, que sea, como les dije, char, string, integer o lo que fuera. Entonces, en vez de tener un puntero, un solo puntero, como tenían los tipos de datos anteriores, el tipo de dato árbol binario va a tener dos punteros. Uno que va a apuntar hacia al hijo del lado izquierdo, tiene un sentido esto, después lo vamos a ir viendo, y otro que va a apuntar al hijo del lado derecho. El sentido que tiene esto es que los tipos de árboles binarios los vamos a tener que ordenar. ¿Qué vamos a ordenar? El dato que va a contener cada uno de estos árboles. ¿Cómo vamos a ordenarlos de forma tal de encontrar posteriormente, para lo cual tengan sentido, los datos que contiene el árbol? ¿Cómo los vamos a ordenar? Los árboles binarios ordenados son una clase especial de árboles binarios en el que existe algún orden, hay un orden sobre los datos que se almacenan en cada uno de ellos. Mantienen sus datos de tal manera que siempre es posible recuperarlos en un orden establecido. Es decir, yo acá no puedo poner, si pongo número, poner de cualquier manera, los tengo que poner de cierta manera. Vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Observen este árbol binario de números enteros que está ordenado. ¿Por qué les digo que está ordenado? Si se fijan bien, tenemos nuestra raíz es el dato que está contenido en este nodo, que es el número 37. Si observan bien, tenemos, como es binario, dos hojas. Una que apunta hacia la izquierda, nuestra, el número 21, que es menor hasta 37. Y sobre la derecha apunta al nodo que tiene el dato 62, que es mayor. Entonces, vamos colocando sobre la izquierda los números menores y sobre la derecha los números mayores. Si observamos el nodo 21, el 21 va a tener el 13, que es un número más pequeño, hacia la izquierda, y el 27, que es mayor a 21, hacia la derecha. En el caso de 62, va a tener hacia la izquierda el 45, que es menor a 62, y el 84 hacia la derecha, que es mayor a 62. Entonces, en este caso puedo decir que este árbol binario está ordenado porque tenemos los elementos ordenados de forma tal que hacia la izquierda tengo los menores y hacia la derecha tengo los mayores. Les aclaro que puede ser al revés, ¿tá? Se puede hacer al revés. Pero conceptualmente, en general se toma que todos los hijos que son menores se van para la izquierda y los que son mayores se van para la derecha. Como les decía, en este caso, para cada nodo su hijo izquierdo es menor y su hijo derecho es mayor. Como les decía también, puede ser al revés. ¿Qué podemos realizar? ¿Qué operaciones podemos realizar con los árboles binarios ordenados? Por supuesto, podemos realizar operaciones de inicializar un árbol, de insertar un nuevo nodo en el árbol, de encontrar el máximo y el mínimo, es decir, el dato más grande o el dato más pequeño, ver cuáles son los recorridos posibles, buscar algún elemento en particular, imprimir o escribir el contenido de un árbol o borrar un nodo de un árbol. Estas son las operaciones que podemos realizar con los árboles binarios ordenados. Para terminar este video de hoy, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a tratar en lo que resta de este video y en el próximo video de árboles binarios de búsqueda, en los que tenemos prefijado un cierto orden, prefijado, lo que fijamos nosotros como programadores, que nos va a ayudar a encontrar algún dato dentro de un árbol con muchísima rapidez. ¿Y cómo es ese orden que vamos a prefijar? Sencillo, lo prefijamos de entrada. Para cada nodo tendremos que la rama de la izquierda contendrá elementos menores y la rama de la derecha contendrá elementos mayores. Esto es prefijado, es de antemano y arbitrario, definido por, en general, el programador o quien va a hacer el programa en este caso. Entonces, para cerrar ahora sí este video, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo vamos a concretar en un programa
en el próximo video donde lo detallaremos con mayor amplitud. Vamos a introducir en un árbol binario de búsqueda los datos, números 5, 3, 7, 2, 4, 8 y 9, y después nada más, esos numerales indican que no hay más nada. Entonces, ¿cómo los vamos a introducir? Como les dije antes, siguiendo ese orden prefijado. Suponiendo que 5 va a ser nuestra raíz. Entonces, el primer número es 5, es absolutamente directo, no hay nada que pensar, no hay nada que analizar, 5 va a ser nuestra raíz. Luego viene el 3. El segundo número es 3. ¿Cómo es 3 con respecto a 5? Es menor. Por lo tanto, lo ubicamos a la izquierda. Estamos construyendo nuestro árbol, así que lo vamos armando de a poquito. Como les dije antes, prefijamos los números menores a la izquierda, los números mayores a la derecha. El siguiente valor va a ser 7. 7, ¿cómo es? Mayor a 5. Por lo tanto, lo colocamos hacia la derecha. Entonces, vamos armando nuestro árbol de a poquito. El siguiente número va a ser 2. 2 es menor que 5. Y también es menor que 3. Por lo tanto, vamos a ubicarlo de 3 a la izquierda. ¿Está claro? El siguiente número es 4. ¿Cómo es 4? 4 es menor que 5, pero 4 es mayor que 3, por lo tanto va a la derecha del 3. ¿Bien? Luego tenemos el número 8. 8 es mayor que 5, pero también es mayor que 7, por lo tanto va a la derecha del 7. Y luego tenemos el 9. El 9 es mayor que 5, mayor que 7, mayor que 8, por lo tanto va a la derecha del 8. Y hasta acá tenemos todos nuestros elementos ingresados en este árbol, que es un árbol binario, y armado el árbol correspondiente. Y así podemos hacerlo sucesivamente. Siempre tenemos que ir analizando y saber de antemano, prefijar de antemano cómo voy a colocar los datos. En este caso se suele colocar, como les digo y les repito, los números menores hacia la izquierda y los números mayores hacia la derecha. Siempre estamos hablando de árboles binarios de búsqueda. Obviamente los tenemos que ordenar y están ordenados de esta manera. Bueno, chicos, hasta acá vamos a ver este video que, les repito, este mismo ejemplo lo vamos a continuar en el próximo ejemplo y en el próximo video, donde vamos a desarrollar en Pascal el programa correspondiente para que quede bien claro cómo programar este tipo de datos. Muy bien, les pido por favor que lean el material y ante cualquier duda que tengan, como siempre les digo, por favor me hacen saber las dudas mediante mensajes que yo oportunamente lo voy a responder a la brevedad. Bueno, hasta entonces y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.